de mediados del siglo XX en la Argentina, imagínense, unos meses después vino el golpe de la dictadura fusiladora, con lo cual yo creo que el número siempre va a estar oscilante, pero fueron más de 300 seguros y casi 400 seguros, es decir, en algún punto intermedio nos encontraremos. De todos modos, este hecho no es una cuestión matemática, ¿no? Creo que estamos hablando de un hecho de violencia desde el Estado contra su propia población, que creo que se mide no por lo cuantitativo, sino por la calidad del hecho. Un crimen de lesa humanidad, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Que inaugura después, a partir de esos 18 años de proscripción, donde los peronistas no podían hablar, no podían mencionarse como tales, no podían mencionar a su líder, no podían cantar sus canciones. Bueno, eso que aquí en la Argentina a veces se toma como un periodo donde hubo algunos golpes, pero que hubo gobiernos civiles. No, fue un periodo proscriptivo horrible. Y hablando de proscripción, les cuento que pasaron 10 minutitos de las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Y vamos a la primera entrevista, si les parece. Pues tenemos en línea a Irene Montero, secretaria política de Podemos, ministra de Igualdad del Gobierno de España, eurodiputada ahora de la izquierda, que está al otro lado de la línea. Vamos a charlar sobre las repercusiones internacionales, ¿no?, de esta condena a Cristina. Pasan muchas otras cosas. Vamos a charlarlas con ella. Irene, ¿qué tal? Buen día. Roberto Caballero te saluda de la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, Roberto. Bueno, buen día. Y primero preguntarte, digamos, ¿no? Ha salido el apoyo, hemos conocido aquí el apoyo de Podemos, el apoyo tuyo a Cristina Fernández de Kirchner, y también una caracterización de lo ocurrido. Me gustaría volverla a escuchar, que la audiencia la tenga presente. Bueno, yo creo que es muy evidente para todo el mundo que este es un caso de golpismo judicial y mediático, que desgraciadamente es una estrategia muy consistente y muy repetida de los sectores reaccionarios en muchos países. Nosotras lo hemos vivido en España, pero lo hemos visto también con Lula en Brasil y lo estamos viendo con Cristina. Bueno, cuando hay pueblos que se atreven a soñar, que se atreven a tener gobiernos del pueblo y que no respondan a las élites, sino, pues bueno, como a Cristina, ¿no? Un gobierno en el que las pensiones en Argentina para los adultos mayores eran las mayores de América Latina, o en el que se atreve a recuperar el control público de sectores estratégicos de la economía para redistribuir la riqueza y para que los gobiernos estén para defender a la gente y no a las élites. Siempre que esto pasa, hay una reacción. El fascismo no es otra cosa que lo que sacan las élites para defender con furia sus privilegios, y estamos viendo cómo esa reacción se concreta también en golpismo judicial y mediático, años de procesos judiciales cargados de irregularidades, procesos judiciales falsos y por el camino portadas de noticia, horas y horas de tertulia en los principales medios de comunicación, que tienen alianzas. En este caso no es como muy evidente como algunos de los jueces que han formado parte del proceso de proscripción de Cristina han viajado al Lago Escondido llamados por el Grupo Clarín, uno de los grandes grupos mediáticos del país, y lo hacen con el objetivo de castigar a quien se atreve a plantarles cara, pero con ese castigo que sea un castigo ejemplarizante también, que el pueblo sepa que si se atreve a votar determinadas cosas y a defender gobiernos para sí, lo que le va a pasar es que le van a castigar, ¿no? Y que además a quien le van a sacar en sustitución es a un tipo como Milei, ¿no? Para que aumente la pobreza, para que aumente la desigualdad y para que haya, bueno, pues una verdadera estrategia de dolor social generalizado y de disfrute sádico de esa violencia que se ejerce contra la mayoría social. Entonces, pues yo creo que, bueno, Cristina, por supuesto, y el conjunto de las fuerzas populares en Argentina tienen que saber que las demócratas del mundo estamos con ustedes. Y estamos ahí en los buenos momentos y en los malos, porque esto es lo que la estrategia de los sectores reaccionarios en todo el mundo para intentar impedir el avance en derechos. Y frente a eso, nosotras tenemos que redoblar la apuesta para que haya más derechos, más justicia social, reparto de la riqueza y que en nuestros países mande la gente, no las grandes corporaciones o los grupos reaccionarios que solamente están ahí para defender a las élites. Hay algo que va a ocurrir en principio este miércoles, ¿no? Cristina ya anunció que ese día se va a ir a notificar de la condena en la causa vialidad. Y bueno, allí habitualmente lo que se hace con otras figuras, digamos, no con los expresidentes, digamos, pero con otras figuras, es que se los tiene algún tiempo en alcaidía y luego se determina si va a una cárcel o si va a un arresto domiciliario. A Cristina le corresponde el arresto domiciliario por
la edad, pero el gobierno juega con la idea y el Poder Judicial juega con la idea de no darle ese arresto domiciliario. Está convocada una gran movilización para el día miércoles, no sé si estás tan al corriente de este evento, que se supone va a ser verdaderamente multitudinario. Imagino que el gobierno no registra que hay ojos en todo el mundo mirando lo que va a suceder ese miércoles acá, ¿no? Claro, es que hay aquí dos dimensiones, digamos, que se superponen. Una es la estrictamente judicial, ¿no? Lo que ocurre cuando eres una persona condenada y qué pasa, y lo que es la dimensión política, que es la que tiene relevancia en esto. Porque a Cristina, y así lo ha llegado a decir en un editorial, ¿no? La bala que no salió y la condena o la sentencia que sí saldrá. Es decir, a Cristina la quieren o muerta o presa y sobre todo proscrita, ¿no? Que no pueda hacer política y que no pueda representar a su pueblo y que no pueda tener poder, porque eso es importante también, ¿no? No basta con tener razón o con querer hacer algo. Una cosa muy importante que han demostrado liderazgos como el de Cristina es que se puede tener poder y utilizar ese poder no para lo que han hecho siempre, en el caso de España, por ejemplo, el bipartidismo, que es decir que defienden a la gente y luego defender a la élite, sino para realmente mirar frente a frente a la élite y no traicionar al pueblo y utilizar ese poder para defender los derechos de la gente. Entonces, lo que yo interpreto que van a pasar en los próximos días es un intento de humillación a Cristina. Es un intento de que esa parte de, digamos, el proceso más formal judicial se convierta en una gran derrota para ella y en un momento de humillación que, de nuevo, sea humillante para ella, perdón, pero disciplinante para el resto de la gente, ¿no? Y para el pueblo argentino. Y por eso creo, como decías, efectivamente hay cada una movilización histórica. Vamos a humildemente acompañar esa movilización con algunas compañeras de Podemos que van a acudir, pero lo que creo es que el pueblo argentino de nuevo va a dar una lección histórica a sus élites y al mundo entero, demostrando que esta sentencia lo que ha hecho no es frenar la voluntad del pueblo argentino de avanzar en derechos, sino que les ha dicho quién es de las suyas. Esta sentencia y esta condena y este intento de proscripción le está diciendo al pueblo argentino quién es quien puede gobernar sin traicionar y quién es de las suyas. Y yo creo que ese es un mensaje que todas tenemos que saber interpretar y actuar en consecuencia, ¿no? Haciendo, Cristina misma lo decía, ¿no? Ahora militar, ahora a participar de la organización social, a participar de la organización popular y a dar muestra de que nosotras redoblamos la apuesta y que seguimos insistentes en soñar con otro mundo posible y con un gobierno para la gente y no para las élites, que su violencia no nos va a frenar. Quienes van demasiado lejos son ellos. Nosotras tenemos que responder avanzando en derechos y organizándonos para ser cada día más y para ser millones, consiguiendo que las élites no impongan su voluntad, ¿no? Y que quienes mandan sin presentarse a las elecciones no impongan su voluntad. Hay algo que aquí llama la atención, las veces que ha viajado Javier Gerardo Milei, el presidente de la Argentina, a España y ha despotricado allí contra el gobierno y ha hecho actos con, estimo yo, la ultraderecha española. ¿Cómo se viven estas visitas furtivas, diría yo, del presidente argentino? Circunstancial, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Es el presidente circunstancial de la Argentina, digo, pero ¿cómo se viven allí? Bueno, él siempre ha venido, como bien decías, con la ultraderecha española, que es Vox, pero también es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se llama Isabel Ayuso y que es una gran representante también de la extrema derecha a nivel internacional, responsable de un refuerzo de las privatizaciones y de tener una comunidad con enorme desigualdad y con pérdida de derechos, ¿no? Y de atacar los derechos feministas y de dar además una batalla cultural muy fuerte en contra de los derechos sociales y los derechos feministas. Bueno, aquí lo percibimos de una manera, bueno, muy conscientes, digamos, de que la extrema derecha a nivel internacional se organiza y de que eso también le da mucho sentido a los vínculos de solidaridad internacional que construimos desde los sectores populares y desde las fuerzas progresistas o desde las fuerzas de izquierdas o nacional populares, ¿no? Que nosotras tenemos que estar articuladas y organizadas, no podemos ser indiferentes a lo que ocurre en cualquier otro país y de hecho es también una cuestión emocional, ¿no? Nos duele cuando vemos una injusticia que se da en cualquier otra parte del mundo, aunque no sea en el nuestro, y que efectivamente ellos están muy organizados y tienen de hecho pautas de actuación
el golpismo judicial y mediático, pero también el señalamiento, ¿no? y el cuestionamiento permanente de las feministas o la negación del cambio climático, convertir el odio en supuesta libertad y defender como libertad lo que en el fondo es odio, pues nosotras tenemos también que estar organizadas internacionalmente y dar esa respuesta internacionalista en el sentido del avance en derechos, de la solidaridad, de la ternura y del reparto de la riqueza. Irene, te queremos agradecer este contacto con la Radio de las Madres, ha sido muy, muy clara, gracias por tus palabras. No, muchísimas gracias a vosotras. Abrazo grande. Irene Montero, ex ministra de Igualdad del Gobierno de España, secretaria política de Podemos, actual eurodiputada de la izquierda europea, y en este caso ella ha tenido algunos encuentros con Cristina, sobre todo cuando forma parte del gobierno español, y bueno, y ahora se pronuncia, ¿no?, en relación a esto. Hay muchísima gente a nivel internacional. El gobierno está muy preocupado por lo que sucede en cuanto a repercusiones, ¿sí? Porque Cristina Fernández de Kirchner, si uno va a la tapa del New York Times, dicen es un titán político, digamos, ¿no? Esto se interpreta desde la política y no desde lo penal, que es una de las pretensiones de la comunicación del gobierno, pero bueno, se ve que desde más lejos, o sea, más lejos de donde vive Trebuch, se ve de otra manera, ¿no? Y es como, creo que uno debiera también enfocarse a ver estas cuestiones. Muy, muy preocupante desde ya lo que sucede con Cristina. Ahí empieza alguna gente a decirnos, ¿no? Esquina Dignidad, me decían recién, Nora Merlín, que está escuchando el programa, y algunos más que aparecen en el chat, después los vamos a estar leyendo. Recuerden, 1132 000 530. Y ahora sí, Florcita, sigamos anunciando, porque hoy, a pesar de ser